Empecemos con la segunda clase, entonces, de la unidad 1. Yo acá lo que les puse es un temario, ¿tá?, de lo que vamos a ver hoy, ¿tá?, en donde lo que primero vamos a hacer es un repaso muy breve de lo que vimos en conductividad. Nada, como para ir recordando, porque vamos a usar mucho de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Después vamos a ver el efecto de la concentración de electrolitos en la conductividad. Después vamos a ver la definición de conductividad equivalente. Y lo importante de comprender esta magnitud, ¿no?, la conductividad equivalente. Después vamos a ver el efecto de la concentración del electrolito sobre la conductividad equivalente. Vamos a ver la ley empírica de Kohlrausch, ¿tá?, que es de mucha utilidad. Después la ley de inmigración independiente de iones, que también es de muchísima utilidad. Y vamos a ver el mecanismo de Grotus, que va a explicar algunas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y después vamos a hacer, si nos da el tiempo, un estudio ya para los electrolitos débiles y fuertes en cuanto a cálculos y demás, ¿tá? Entonces, vamos a empezar con lo primero. Nosotros se acuerdan que vimos la parte de conductividad, ¿tá? Teníamos un electrolito, ¿verdad?, en donde ese electrolito en solución tenían los iones. En general hablábamos de electrolitos fuertes, en donde estaban completamente disociados. Habíamos visto que cuando aplicábamos un campo, esos iones se movían, ¿sí?, y nosotros podíamos medir, ¿sí?, ese movimiento de iones, ¿tá? Eso es lo que habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto también que para poder medir ese movimiento sin que tuviésemos intervenciones de otros efectos, teníamos que tener corriente alterna entre esos dos electrodos, teníamos que hacerlo a una alta frecuencia, ¿sí? Entonces, teniendo todo eso presente, ¿tá?, lo que vamos a empezar ahora es a trabajar en ese valor de conductividad. Entonces, nosotros tenemos, si recuerdan, los dos electrodos entre donde se genera esa diferencia potencial que genera ese movimiento de migración, ¿sí? Y nosotros podemos plantear entonces que esta solución tiene una cierta resistencia. En general nosotros vamos a medir esa resistencia, o por lo menos el equipo lo que va a hacer es medir esa resistencia, ¿tá?, y relacionarla con el voltaje y la intensidad. Habíamos definido la conductividad. Vieron que la resistencia es en ohms, mientras que la conductividad es en Siemens, que es el inverso de ohms, por centímetro, ¿tá? Después vamos a ver esta diferencia, y que se podía relacionar la conductividad con la resistencia mediante la geometría de la celda de conductividad, en donde este A era el área de los electrodos, y este L era la distancia entre esos electrodos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos definir, ¿tá?, K como la constante de la celda de conductividad cuando relacionamos el largo en que están separados esos electrodos y el área de esos electrodos. Y esto es lo que nosotros denominamos la constante de la celda, ¿sí? Entonces, formalmente podemos plantear entonces que la conductividad es igual a la constante de la celda sobre R, ¿tá? Cuando nosotros planteamos el inverso de la resistencia, eso es la conductancia. Vieron que es en Siemens, que no tiene acá la geometría o sea, no tiene en cuenta la geometría de la celda, ¿sí? Entonces podemos relacionar esa conductancia, ¿sí?, que es el inverso de la resistencia, ¿tá?, con la conductividad mediante la constante de la celda. A su vez, la conductividad la podemos relacionar entonces con la resistividad, ¿sí?, como el inverso, ¿tá? Estas relaciones las vimos en la clase pasada, ¿sí? Si a alguno le quedó alguna duda, me pregunta ahora, o va a la clase, a las transparencias de la clase pasada y lo bicha también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos hacer una medida, o sea, si nosotros quisiéramos, ¿tá?, saber cuánto es la conductividad de una solución, y utilizaríamos este método, ¿tá?, nosotros podemos medir la resistencia
pero tenemos que tener los datos de la constante de la celda para poder saber cuál es su conductividad. ¿Tá? Entonces, muchas veces el hecho de medir, ¿no?, el largo en que se encuentran los electrodos y el área es algo complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la clase pasada, si bien el proveedor del equipo les puede decir, bueno, mide tanto y están distanciados de tal forma, sí puede suceder que se deterioren de alguna forma por incrustaciones y demás, y eso puede ser que afecte el valor de la constante, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace es hacer una patronización, ¿sí? O sea, con una solución conocida se determina entonces la resistencia mediante el valor de la conductividad, porque se puede calcular ahí la conductividad, y ahí se saca el valor de la constante de la celda, y con eso, entonces, se puede obtener ese valor y se puede utilizar para soluciones problemas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que si yo tengo una solución, independientemente de cómo sea la geometría de esa celda, la conductividad me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ahí un recipiente, ¿verdad? Esto sería como una celda de conductividad, acá me faltaría la fuente de potencial. Entonces tenemos el recipiente con los electrodos separados una distancia L. Nosotros podemos considerar que hay que esa solución presenta una cierta resistencia, ¿sí?, al movimiento. Entonces, definimos la constante de la celda como L sobre A, ¿no? El área de los electrodos sobre, la distancia que están separados los electrodos sobre el área de los electrodos, ¿sí? Entonces, como hemos visto en la clase anterior, la resistencia va a ser igual a la resistividad por la constante de la celda. Como sabemos que la conductividad es el inverso de la resistividad, sustituimos esto aquí, y entonces nos queda que la conductividad es igual a la constante de la celda sobre la resistencia, ¿está? Entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar algo en los parámetros de la celda y ver qué sucede con la conductividad de esa solución que es la misma, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es que aumentamos al doble el área de los electrodos, ¿tá? Entonces, uno intuitivamente que piensa, bueno, si cuando tenía acá en la mitad del electrodo tenía una resistencia determinada, si ahora tengo el doble de área, entonces es como que si yo tuviese una resistencia, dos resistencias en paralelo, ¿sí? Dado que está separada la misma distancia de la anterior, yo podría plantearlo como dos resistencias R1 en paralelo. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Sí? Si no, me dicen. A mí no me quedó muy claro, si lo puedes explicar de vuelta. Mira, en este caso, vamos a ver para atrás, yo tengo las placas, ¿tá?, que están separadas una distancia L. Y acá tengo un cierto valor de resistencia, o sea que van a conducir, tienen un valor de resistencia dado, ¿tá? Si yo aumento acá, o sea, si le pongo estas mismas placas, le pongo otra parte arriba, ¿sí?, la solución que se me va a conducir acá va a tener la misma resistencia que yo tengo en esta zona, ¿tá? Eso es lo que tratamos de mostrar acá. Entonces voy a tener esta resistencia acá, y la otra resistencia en la otra cantidad de placas, que es esto de acá. Entonces por eso las voy a tener en paralelo. Ah, sí. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, tenemos la constante de la celda, ¿sí?, que en este caso le ponemos K2, y va a ser igual entonces a L, que va a ser el mismo, le vamos a poner L2 por ahora, sobre A2, ¿sí? Después lo vamos a relacionar con el anterior. Entonces la resistencia 2 va a ser igual a la resistividad por L sobre A, ¿sí? Entonces, nada, llegamos a lo mismo que antes. Entonces la conductividad en esta situación va a ser igual a la constante de la celda sobre la resistencia.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver esta resistencia, cómo podemos relacionarla con la resistencia 1. Como dijimos, están en paralelo, uno podría plantear el sistema así, entonces cuando tenemos resistencias en paralelo, las tenemos que sumar como su inverso. Entonces tenemos 1 sobre la resistencia 2, que es la resistencia total, que es igual a la suma de ambas resistencias, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me quedaría entonces R2, acá me quedaría 2 sobre R1, entonces me quedaría R2 igual a R1 sobre 2, ¿sí? A su vez, la constante 2, ¿sí?, va a ser igual al largo sobre el área. El largo dijimos que no lo cambiamos, entonces es L1, como en el caso anterior, pero el área es 2 veces el área que habíamos planteado para el caso 1. ¿Está? Entonces acá tenemos que K2, dado que esto que tenemos acá es K1, ¿sí?, o sea, la constante de la celda de la situación 1, sobre 2. Entonces cuando nosotros sustituimos esto acá, ¿sí?, nos vamos a encontrar que la conductividad medida con esta celda es igual a K1 sobre R1. ¿Tá? Recuerden que el objetivo de esto es analizar si depende esta conductividad del tipo de celda que yo estoy usando. Vamos a poner otro caso. Vamos a tener los electrodos con una cierta área, pero los vamos a separar en 2L, ¿sí? Y ahí vamos a hacer el mismo razonamiento. Si yo lo tenía separado L y tenía una resistencia, ahora que lo separo un valor de L más, entonces lo puedo plantear como 2 resistencias en serie. Entonces, K3, que es esta nueva situación, va a ser igual a L3 sobre A3, y la resistencia, nuevamente, va a ser igual a la resistividad por la constante de la celda. Entonces, la conductividad en esta situación va a ser igual a K3 sobre R3, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos la resistencia, en esta situación va a ser igual a la suma, porque como son en serie, la sumo directo, entonces me queda 2R1. Entonces la resistencia 3 va a ser igual a 2R1. La constante, ¿sí?, para esta situación, dijimos que lo que íbamos a hacer es aumentar el largo, ¿sí?, al doble de lo que habíamos puesto inicialmente. Entonces por eso acá tenemos 2L1. Sobre el área de la celda, que esa no la cambiamos, ¿tá? Y esto que tenemos acá es la constante de la celda que la habíamos visto en la situación 1. ¿Tá? Entonces K3 es igual a 2K1. Cuando sustituimos esto en esta expresión, llegamos a que la conductividad para esta situación es igual a K1 sobre R1. Entonces acá lo que ven son las 3 situaciones en donde cambiamos los parámetros de la celda, pero los valores de conductividad nos dieron igual. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué era lo que queríamos demostrar? Que la conductividad no depende de los parámetros geométricos de la celda de conductividad. Más allá de que esto ustedes, o sea, no era necesario, porque ustedes ya lo podrían haber visto, o sea, deducido antes, ¿sí? Siempre está bueno tener como otro camino para demostrarlo. ¿Ah? ¿Alguna duda de esto? No. ¿No? Bien. Continuemos entonces. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué es lo que influye en la conductividad. O sea, qué es lo que está influyendo en ese movimiento de iones que tenemos cuando aplicamos un potencial. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver la ecuación, ¿tá?, que habíamos definido la clase pasada, donde teníamos la conductividad, que era igual al aporte de todos los iones que se tienen en el medio, eso también lo tiene que tener presente, ¿sí? Entonces era igual a la constante de Faraday por la carga del ion, por la concentración de ese ion, por la movilidad, ¿sí? Recuerden que la movilidad también lo vimos, que era la velocidad que tenía ese ion cuando se aplicaba un campo de 1 volt por centímetro, ¿sí?, que era característico del ion. ¿Tá? Entonces,
lo que uno vería acá es que, bueno, la conductividad, si quiero ver con qué parámetro se me afecta, veo la ecuación y veo que tengo la concentración acá. O sea, si yo cambio la conductividad, me tiene que cambiar la concentración. Idealmente, si uno plantea la conductividad versus la concentración, ¿qué es lo que ve? Bueno, tengo una constante, tengo otra constante, y tengo este parámetro que en realidad es la velocidad del ion cuando le aplico un campo de 1 volt por centímetro. ¿Sí? Entonces, idealmente esto tendría que tener este comportamiento. Lo que sucede es que idealmente no se cumple. Lo que tienen es esto de acá. ¿Qué es lo que vemos? Que a medida que aumenta la concentración, la pendiente va siendo menor. Entonces, si esto es una constante en donde no me tendría, o sea, no tiene que cambiar porque es una constante, la carga del ion no me cambia porque al aumentar la concentración no me cambia la carga del ion, entonces lo único que me puede estar afectando para que esto se me dé así es la movilidad. Entonces, la movilidad no es constante, ¿sí? y disminuye cuando aumenta la concentración. Y piensen, si ustedes tienen en un sistema iones y yo voy, o sea, y esa movilidad significa la velocidad que tiene ese ion, a medida que va aumentando la concentración, lo que yo estoy agregando en ese medio son más iones. Entonces, esa velocidad se va a ir modificando. ¿Por qué? Porque ya tiene vecinos que hacen que no pueda tener esa velocidad tan alta, como que lo va deteniendo. Entonces, es lógico que esa movilidad vaya disminuyendo. ¿Ven eso? Es importante que entiendan este concepto porque muchas de las deducciones que nosotros vamos a ver y de los comportamientos que se ven son a partir de eso. ¿Sí? Cualquier Sí. cosa me dicen. Sí, sí. Bien. Acá lo que les presento, ¿sí? Es un gráfico de conductividad versus concentración. ¿Sí? Entonces, vamos a ir analizando por partes porque dice muchas cosas este gráfico. Si ustedes tuviesen que ver, primero vamos a centrarnos en estos dos, sulfato de magnesio y cloruro de sodio. A ver si alguien se anima a decir qué les llama la atención de eso. Pueden, lo que quieran, lo tiran y nos agarramos de eso y seguimos. Como que la pendiente del sulfato cae más Que a medida que hay rápido. más iones en solución. Ahí va, varias cosas. Y La otra pendiente, cosa, la pendiente cae más rápido. ¿La otra que dijeron? Que ves un cambio, que hay más iones en solución. En el Bien. caso del sulfato. y Afecta la la movilidad. última, Bien, a la ver. gráfica termina en solución saturada de cada sal y Muy de cada ácido. bien, muy bien, va por ahí, va por ahí. Ahí va, hay varias cosas para analizar. Vamos a empezar por lo que dijo Francisco sobre que está saturado. Fíjense, para el sulfato de magnesio, ¿sí? Lo que sucede es que aquí se termina. Y lo interesante de esto es que por más que yo le vaya agregando, ¿no? más moles de sulfato de magnesio, la conductividad queda ahí. Y es por lo que él dice, porque hay una saturación. O sea, si volvemos a pensar, lo que me da la conductividad son los iones en solución. Cuando se me satura, lo que significa químicamente es que no puedo tener más iones en solución, más allá de que yo vaya agregando. Cuando voy agregando, lo que me queda es sólido, ¿sí? Entonces no me está participando en la conducción. Entonces, por más que yo le vaya agregando acá, ¿sí? Voy a tener la misma concentración de sulfato de magnesio en solución. ¿Sí? Por eso esto acá no sigue una recta, porque uno podría decir, bueno, me queda la conductividad constante, voy agregando y me queda la conductividad constante, entonces, nada, acá podría haber una línea recta, y no. ¿Por qué? Porque no, la concentración es esa. ¿Tá? Lo otro que planteaba
era el tema que cae abruptamente, y eso tiene que ver con la movilidad. O sea, que se afecta mucho la movilidad de esos iones cuando le vas agregando, ¿sí?, sulfato de magnesio. Y a su vez también, esperen que se me perdió el cursor, vieron que llega, o sea, va disminuyendo y acá ya baja la conductividad. O sea, ya es tanto lo que le afecta que aunque yo le agregue, ¿sí?, la conductividad me va a ir disminuyendo. O sea, es tanta la afectación que tiene en la movilidad, ¿tá? Lo mismo acá pasa con el cloruro de sodio, ¿sí?, que se satura, pero acá, no sé si otro de los compañeros lo dijo, claro, es como que tengo más iones en solución, ¿tá?, porque ahí la saturación es menor para el cloruro de sodio, ¿tá?, pero igual vemos una cierta tendencia a que la movilidad se ve afectada, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos dos? Algo que no les dije, y es importante, es que estamos en solución acuosa, ¿tá? Cuando estamos en solución acuosa, en estos dos no se observa la saturación, ¿sí? Pero sí se observa la afectación en la movilidad de los iones, ¿tá? Por eso se aleja de la linealidad. Y fíjense que se aleja en realidad a concentraciones bastante bajas, ¿tá? Entonces Eso, dale. no, porque tiene que ver con en el caso de los puentes de hidrógeno por el ion, o sea, los protones y el hidroxilo, ¿no? El protón, a ver, Lo vimos en el laboratorio. ajá, a ver. Que en el caso del hidroxilo tiene una movilidad muy alta, perdón, del Sí, sí, protón sí, tiene una del movilidad muy protón. alta por la capacidad en solución acuosa, porque forma puentes de hidrógeno y se liberan protones. Exactamente, lo vamos a ver al final de la clase eso. Ojo que en el hidróxido pasa algo similar, el efecto es mucho menor, pero pasa algo similar, ¿tá? Pero sí, efectivamente, o sea, la movilidad, que es lo que nos condiciona mucho la conductividad, para el protón es mucho mayor. Lo vamos a ir viendo en cada una de las cosas, cómo se evidencia eso, ¿tá? Así que muy bien, así que en el laboratorio, perfecto. Bien, entonces, acá tenemos que se nos aleja de la linealidad a concentraciones bajas, y eso es una condición que hay que tener presente también, ¿sí? Y lo otro, esto es lo que decía el compañero sobre la movilidad elevada, ¿sí?, del protón, y eso es lo que lo hace tener una conductividad mucho mayor que el resto de los electrolitos. Y esto es un poco para mostrarles eso, que si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá cloruro, y el catión es el distinto, ¿sí? Y observen cuán diferente es, ¿tá?, uno de otro. Más allá de que los tamaños de los cationes son distintos, y eso afecta también, pero es significativamente importante la diferencia que hay en la conductividad, ¿sí? Y lo otro que le quería mostrar es esto, de que más allá de que tenga una muy buena conductividad, llega un momento que la movilidad ahí se va afectando y hace que la conductividad disminuya. Igual son concentraciones súper elevadas, ¿tá? Bien, entonces, lo importante de esto es saber que la conductividad depende del tipo de sustancia, ¿sí?, que se tenga, más allá de que todos son electrolitos fuertes, ¿tá?, del tipo de electrolito, de la naturaleza de ese electrolito, ¿sí? Y el solvente es importante por este efecto que tenemos acá, ¿tá?, y de su concentración también, ¿tá? Y por supuesto la temperatura, ¿no? Eso siempre va a estar afectado por la temperatura, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Como vimos, la movilidad juega un papel súper importante. Entonces lo que vamos a ver es el efecto de la concentración sobre la movilidad, ¿sí? Entonces, para electrolitos fuertes, ¿sí?, podemos decir que lo que sucede es que hay una interacción entre esos iones y eso hace que la movilidad baje. ¿Qué pasa para electrolitos débiles? Y acá hay que entender que hay varios factores que afectan a la conductividad, no tanto a la movilidad, ¿tá? Que los que están participando de la conductividad son los iones que se tienen en solución, ¿sí? Y cuando es un electrolito débil,
en realidad lo que me está aportando es solo lo que está disociado. O sea que, y cuando voy agregando, que lo vamos a ver más adelante, pero cuando voy agregando moles de ese electrolito débil, la cantidad que se aporta de iones disociados va siendo menor. Entonces eso afecta el valor de la conductividad. Más allá de eso, también se puede afectar el valor de la movilidad, porque pueden haber asociaciones de esos iones, y esas asociaciones parciales pueden afectar entonces el valor de la movilidad. ¿Tá? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a definir otro parámetro que es importante, porque nosotros hasta ahora lo que hicimos fue hablar de los iones, ¿sí? Estrictamente es mejor hablar sobre los equivalentes, porque yo puedo tener un mismo ion, pero con diferentes equivalentes de carga, con diferentes cargas, ¿sí? Entonces, esos iones con diferentes cargas van a aportar de forma diferente a la conductividad. Entonces, lo que hay que definir es la conductividad por equivalente, ¿sí? Se me viene ahora, por ejemplo, un hierro 3 y un hierro 2, ¿sí? Que aportan de forma distinta a la conductividad, ¿sí? Más allá que son hierros, los dos. ¿Ah? Entonces, por eso siempre es mejor hablar de conductividad equivalente. Entonces, para entender esto, lo que voy a hacer es un breve recordatorio de lo que era un equivalente, que esto lo tuvieron que ver antes, ¿sí? Que es la fracción de mol correspondiente a una carga de un faradio. Cuando ustedes definían normalidad, eso eran los números de equivalentes sobre volumen de solución, ¿tá? Y los números de equivalentes se calculaban por los moles, por el coeficiente, cuando se disociaba, por ejemplo, el electrolito, a ese coeficiente nos referimos, por la carga del electrolito. Les pongo un ejemplo acá. Si yo tengo cloruro de sodio, ¿sí? Esto lo vimos también en otro ejemplo de la clase pasada. Entonces tenemos sodio, el catión sodio, y el anión cloruro. Entonces lo que vamos a hallar es la normalidad, ¿ah? O sea, saber los equivalentes que se tiene por litro. Entonces tenemos el cloruro de sodio, que en molaridad es 0,1 mol por litro, ¿sí? Para el catión sodio lo que voy a tener es 0,1 mol por litro también. ¿Por qué? Porque tengo 1 mol de cloruro de sodio, me genera 1 mol de sodios, de cationes, y para el cloruro voy a tener la misma concentración, ¿no? 0,1. Cuando yo quiero saber los equivalentes por litro, dado que la carga, lo que me está diciendo son la cantidad de equivalentes por mol de ese ion, ¿sí? Yo lo que tengo es que el sodio tiene carga 1, entonces es un equivalente por mol. El cloruro tiene carga 1, entonces es un equivalente por mol. Cuando yo quiero saber la cantidad de equivalentes por litro, lo que hago es multiplicar la molaridad por los equivalentes por mol. Entonces tenemos mol, que se nos van y nos quedan entonces equivalente por litro. ¿Sí? Entonces fíjense, multiplicamos 0,1 por 1 y nos da 0,1 acá, 0,1 por 1 y nos da 0,1. Acá coincide la molaridad con la normalidad, ¿tá? ¿Qué es lo que les pasa en el práctico? En el práctico las soluciones que trabajan son todas 1 a 1, entonces les coincide, pero entiendan de que hay todo este razonamiento antes. Esto es lo que les decía. Y en el caso que tengamos, por ejemplo, cloruro de calcio, que les dije que esto iba a ser como nuestro ejemplo clásico para poder visualizar algunas particularidades, ¿sí? Entonces, tenemos el cloruro de calcio 0,1 molar, ¿no? Mol por litro, y por cada mol de cloruro de calcio, yo voy a generar un mol, yo no, el sistema va a generar un mol de calcio 2+, y 2 moles de cloruro, ¿tá? Entonces, si yo evalúo la concentración en mol por litro del calcio 2+, va a ser 0,1, pero del cloruro, dado que genero 2 moles, va a ser 0,2. Cuando evalúo los equivalentes, ¿sí? Fíjense que el calcio tiene una carga 2, o sea que son 2 equivalentes por mol de calcio. Tengo 2. Para el cloruro tengo un equivalente por mol de cloruro, entonces es 1. Para hallar entonces la normalidad es 0,1 por 2, me da 0,2, 0,2 por 1, me da 0,2. Y entonces tengo acá la normalidad del cloruro de calcio. ¿Sí? ¿Dudas de esto?
No, seguimos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero saber la conductividad equivalente, ¿sí? Esto es lo que veníamos a hacer. Lo que voy a definir es la conductividad sobre la normalidad, ¿está? Entonces tenemos el lambda, que es la conductividad equivalente del electrolito, la normalidad, ¿no? Que es la concentración normal, que es en equivalentes por centímetro cúbico, y la conductividad en siemens por centímetro. Entonces, la conductividad equivalente, que la ponemos con la letra lambda, es la conductancia que tiene un volumen de solución que contiene un equivalente de electrolito cuando se coloca entre electrodos planos, paralelos, separados 1 centímetro. ¿Sí? Fíjense en que esta normalidad está expresada en equivalentes por centímetro cúbico, como veníamos hablando desde la clase anterior. Si nosotros trabajamos con molaridad, mol por litro, ¿no? Dado que en general siempre, con molaridad, nosotros trabajamos con normalidad expresada en equivalentes por litro, es que tenemos que colocarle este 1000 adelante, ¿sí? Fíjense en si esto es equivalentes por litro, esto que tenemos acá es la conversión, ¿verdad?, de centímetros cúbicos por litro, entonces puedo utilizar esta ecuación. Nada, pueden utilizar la que quieran, siempre y cuando sean coherentes, ¿sí? Bien, entonces, ahora que definimos esto, ¿sí?, vamos a ver el efecto que tiene la concentración sobre esta conductividad equivalente, ¿tá? Vamos a hacer un razonamiento similar, ¿sí?, al que hicimos anteriormente. Entonces, nosotros antes habíamos planteado la conductividad en función de la normalidad, y ahora lo que queremos hacer es plantear la conductividad equivalente en función de la normalidad. Idealmente, ¿no?, sabíamos que esto podría ser lineal. Sabiendo cómo definimos la conductividad equivalente, ¿cómo tendría que ser, les pregunto, ¿no? ¿Cómo tendría que verse este mismo comportamiento en este gráfico? A ver si alguno se anima a decirlo. Recuerden que la conductividad equivalente es recta de pendiente negativa. No. Recuerden que la conductividad equivalente, o sea, esta que tengo acá, es el cociente entre la conductividad y la normalidad. Pendiente cero, ¿no? Exactamente. Idealmente en el me chat tendría... te contestaron. Ah, está, perfecto. Ay, gracias. Patricia, avísame porque los años me dejan sordo. Acá nos daría entonces dependiente cero. Ahí va, ¿sí? Pero como nosotros sabemos que este comportamiento ideal no es así, sino que tenemos este comportamiento real, ¿tá? Lo que tenemos que ver es cómo esto lo podemos ver en este gráfico, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, los valores de pendiente van disminuyendo. Entonces, si esto es la pendiente de este gráfico, entonces lo que tenemos que ver es una disminución, ¿sí?, de la conductividad equivalente. Entonces, este sería el comportamiento de la conductividad equivalente en función de la concentración, ¿sí? Entonces, la conductividad equivalente mide la eficiencia de cada equivalente de electrolito para conducir la corriente, ¿sí? Estamos normalizando en función de la concentración, entonces, de la concentración en equivalentes. Entonces, nos está diciendo esa eficiencia que tiene equivalente, ¿sí?, en la conducción. Y fíjense que acá lo que pusimos fue que en este punto, ¿no?, cuando tengo una concentración prácticamente cero, ¿sí?, coincide el punto ideal del punto real. Entonces, este término es un término que nosotros vamos a usar y que tenemos que comprender. Y lo denominamos con el cerito, que lo pueden ver con el cerito arriba o el cerito abajo, ¿sí? Y esta es la conductividad equivalente a dilución infinita, ¿tá? ¿Qué es lo que significa? Que podemos considerar una dilución tal, ¿sí?,
que los iones, anión-catión, se encuentran prácticamente solos. ¿Tá? Y si nosotros venimos razonando que los valores de conductividad, en realidad, para que el comportamiento real que tienen es porque la movilidad se me ve afectada, porque ese ion se ve afectado por la presencia de otros iones, si yo me encuentro en esa situación a dilución infinita en que el ion está completamente solo, ese efecto no lo voy a tener. O sea, ese ion no va a percibir que tiene un contraión al lado. Entonces eso habilita a muchas cosas. Primero, que es un valor hipotético, ¿sí? Que es característico de cada electrolito. Solo va a depender entonces de la temperatura y del solvente, ya no de quién tengo al lado, de qué ion tiene al lado el electrolito. Y son valores que están tabulados, ¿sí? Para diferentes temperaturas, lo que presentan es la conductividad equivalente a dilución infinita del electrolito, ¿sí? Entonces acá, lo que se observó fue empíricamente, ¿no? Lo que se determinó, lo que se le demuestra es la conductividad equivalente en función de la raíz de la concentración. ¿Tá? Nosotros habíamos visto que en función de la concentración daba una curva, ¿sí? Y acá, cuando hacemos en función de la raíz de la concentración, ¿tá? Lo que se vio empíricamente es que hasta ciertos valores de concentración dan una relación lineal. ¿Tá? Esos valores de concentración en realidad son bastante bajos. ¿Tá? Por eso, esta relación de conductividad en función de la raíz de la concentración, que mantenga una relación lineal, en realidad es para concentraciones bajas. Y acá vemos entonces el valor de la conductividad equivalente a dilución infinita, ¿sí? Kohlrausch fue que él determinó empíricamente esta relación. Entonces lo que hizo fue, para diferentes electrolitos, evaluar cómo era la conductividad equivalente en función de la concentración. Y vio esto, ¿sí? En donde la relación era igual, era una relación lineal entre la conductividad y la raíz de la concentración, y obviamente en la ordenada en el origen, ¿sí? Se obtenía el valor de la conductividad equivalente a dilución infinita. Esto es lo que les decía, ¿sí? Y es válido para electrolitos fuertes, porque acá lo que vemos es que para electrolitos débiles esto no se cumplía. Por esto de que lo que me va aportando a la conductividad, a medida que voy aumentando la concentración, va cambiando por el grado de disociación que tiene ese electrolito débil. ¿Tá? Entonces no se comporta de la misma forma el aporte que tiene la conductividad. ¿Sí? Otra cosa que Kohlrausch vio también es que, dependiendo del tipo de electrolito, ¿sí? Es que tenía un comportamiento similar. ¿Tá? Por ejemplo, acá, electrolitos 1,1, ¿sí? Como cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de amonio, ¿tá? Tenían una misma pendiente, ¿sí? O sea, el mismo valor de A. Obviamente lo que cambiaba era el valor de conductividad de dilución infinita, porque los iones eran distintos, y sabemos que la conductividad a dilución infinita depende del tipo de ion que se tenga. ¿Tá? Lo mismo para los electrolitos 2,1, como el sulfato de sodio, cloruro de calcio, ¿sí? Que presentaban la misma pendiente. ¿Tá? Bueno, para el sulfato de bario, estos ejemplos de electrolitos 2 y 3,1, que presentan diferentes pendientes. Esta ley, ¿sí? Es una ley empírica, o sea, que la determinó experimentalmente, y después en la clase que viene lo que vamos a hacer es, mediante cálculos y demás, ver efectivamente que esta ley tiene un fundamento teórico, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Entonces, acá lo que les presento, ¿sí? Son las conductividades equivalentes a dilución infinita de varios electrolitos. ¿Tá? Entonces tenemos la del ácido clorhídrico, que fíjense que es 0,04,
En este caso, lo que vemos es que tenemos el mismo anión, ¿sí? Y variamos el catión. Recuerden que al estar a dilución infinita, en realidad el efecto de la interacción anión-catión, ¿sí? Es independiente, o sea, no importaría para el cloruro, por ejemplo, quién es su contraión, ¿tá? Que ahora en un ratito lo vamos a ver más específicamente, pero ténganlo presente, que acá lo que estoy cambiando, entonces, es la conductividad que aporta el litio, el sodio o el potasio. Y ustedes ven que acá, en realidad, no cambia tanto, y que son muy diferentes a la del ácido. Por ende, si estamos a dilución infinita, el efecto del protón, como decía hoy el compañero, es muy elevado, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es el mismo catión, cambiamos el anión, pero vieron que también son valores que son muy similares, y todos distan, fíjense en 0,03, y acá tenemos, en este caso tenemos cloruro, ¿sí? Y cambiamos de catión, y en este caso cambiamos el catión, el anión, y fíjense que no les cambia tanto, ¿tá? Y todas son muy diferentes al valor del ácido, ¿sí? Entonces acá se evidencia de nuevo el efecto del protón en la conductividad, o sea, el papel que juega el protón en la conductividad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? ¿No? Entonces, ¿no? Okay. Entonces, vamos a poner un ejemplo como para bajar a tierra, para saber para qué en parte nos sirve esto, ¿sí? Que estamos viendo. Entonces uno podría calcular la solubilidad de sales que son difícilmente solubles. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que me aporta la conductividad es lo que tengo en el medio. Entonces, como son difícilmente solubles, quiere decir que lo que yo tengo en el medio es muy poco, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la concentración en el medio es muy baja. Y eso me puede habilitar a hacer la aproximación de que la conductividad es próxima a la conductividad equivalente, es próxima a la conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Por qué me sirve hacer estas aproximaciones? Porque yo este valor lo tengo tabulado. Entonces, si yo quiero saber cuál es la solubilidad, esto lo puedo tener de tablas. Mido la conductividad y puedo obtener ese valor, ¿tá? Por eso me sirve esto. Siempre que uno hace este tipo de aproximaciones hay que chequearlo después, ¿no? Porque si hacen esta aproximación y la solubilidad les da 0,5, y no está bien, ¿sí? Hacer esta aproximación. Así que siempre que ustedes hagan una aproximación, tengan en cuenta que hay que chequearlo, ¿tá? Entonces, como les decía, fíjense, la solubilidad, que es la concentración, ¿verdad? Esta ecuación, ¿cuál era? La de conductividad igual a 1000 por... la conductividad equivalente igual a 1000 por la conductividad sobre la concentración, ¿tá? Que es esta solubilidad que queremos determinar. Entonces, lo que tengo que hallar es, esto lo tengo tabulado, a la temperatura dada, esto lo puedo medir. Entonces, si tomamos una solución de cloruro de plata, mido la conductividad, y recuerden que cuando yo mido la conductividad, mido todos los iones que están en el medio. Entonces yo tengo que considerar el solvente ahí, ¿sí? O sea, si esa agua me está aportando iones que me afecten el valor total de la conductividad, ¿tá? Entonces, mido el valor de la conductividad del agua, hago la corrección y llego a ese valor de conductividad de cloruro de plata, ¿sí? Después que tengo esto, voy a tablas, determino el valor de la conductividad equivalente a dilución infinita, ¿sí? Y lo que hago es sustituir en la ecuación y ahí obtengo el valor, que obviamente es muy bajo, entonces esta aproximación es correcta, ¿tá? Esto es un poco para mostrarles de que todo lo que venimos deduciendo, ¿sí? Tiene una aplicabilidad real, ¿tá? Bueno, continuemos. Si no hay dudas, continuamos.
Entonces, ¿qué pasa? Me voy a fijar la hora. Vieron que siempre lo que nosotros vimos, ¿sí? Ahora, es lo que me aportaban los iones, ¿no? O sea, hasta ahora, bueno, los equivalentes de esos iones. Entonces vamos a ir un poco más, ¿sí? Allá en las situaciones, para ver si nosotros podemos expresar esa conductividad para cada ion, ¿tá? Entonces, esa conductividad equivalente para cada ion. Entonces, nosotros sabíamos que la conductividad era el aporte de todos los iones que teníamos en el medio. Y habíamos definido la conductividad equivalente como el cociente de esa conductividad sobre la normalidad. Cuando considero un solo electrolito, y esto en realidad hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de deducir lo que vamos a ver ahora, nosotros podemos plantear, o sea, sustituir esta conductividad con esta expresión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Algo que hay que entender. Nosotros la conductividad equivalente la hallamos para cada electrolito, o sea, para el cloruro de sodio, el sulfato de plata, ¿sí? Si nosotros en un medio tenemos un, no sé, cloruro de sodio y ácido clorhídrico, ¿sí? La conductividad total me va del aporte de todo, entonces yo no puedo poner acá el valor de la conductividad total, porque yo lo estoy hallando para cada electrolito, o sea, voy a hallarlo para el cloruro de sodio y después voy a hallar para el ácido clorhídrico, ¿tá? Eso es importante, por eso está esta aclaración que es para un solo electrolito, ¿sí? Entonces, ¿se entendió eso? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, nada, sustituyo acá, voy a tener el aporte del catión y el aporte del anión. Acá le puse, que es como redundante esto, ¿no? Porque me da positivo igual. Entonces, si ustedes recuerdan, la carga por la concentración va a ser igual, ¿sí? Independientemente de la carga que se tenga, ¿no? Recuerden que esta concentración nosotros la habíamos visto anteriormente, cuando hacíamos la comparación del cloruro de calcio y el cloruro de sodio, ¿sí? Van a ver que esta relación es la misma, entonces yo puedo sacarla de factor común. Acá creo que en las transparencias que les colgué, acá no tiene el signo de más, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Entonces puedo tomarlo como un denominador, es como factor común, recordando a su vez la expresión de la normalidad, ¿sí? Que nos quedaba la carga por la concentración. Entonces esto se me va a cancelar y acá me queda la conductividad, que es igual a la constante, ¿verdad? Por la suma de las movilidades, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo definir entonces lo que me va a aportar a la conductividad equivalente el catión y lo que me va a aportar a la conductividad equivalente el anión. Y esto son los que se denominan las conductividades equivalentes iónicas. Entonces, acá lo que presentamos es lo mismo, ¿no? O sea, la conductividad equivalente la puedo expresar como el aporte de la conductividad equivalente del catión y la del anión, ¿tá? Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? La conductividad equivalente de un electrolito es la suma de las conductividades equivalentes de sus iones, ¿tá? ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros estamos a dilución infinita, ¿tá? Nosotros lo que sabemos es que la movilidad era constante, ¿sí? Y no se veía afectada por el contraión. Entonces, eso me habilita que a dilución infinita, este valor, ¿sí? Para el catión, esté tabulado, siempre sea el mismo para una misma temperatura. Y lo mismo para los aniones, ¿sí? No así cuando no estoy a dilución infinita, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando no estoy a dilución infinita, se ve modificada la movilidad, y dependiendo del tipo de contraión que tenga, es cómo se va a ver modificada?
esa movilidad. Entonces, estos no son independientes, ¿sí? Porque me depende de quién es el anión para poder ver cómo se ve afectada la movilidad. Entonces, cuando no estoy a dilución infinita, no son independientes. ¿Puede estar tabulado? Sí, puede estar, ¿sí? Dependiendo del contraión, puede estar tabulado, pero no son independientes, uno puede trabajar libremente con eso. En cambio, cuando estoy a dilución infinita, sí. ¿Tá? Entonces lo que vamos a ver ahora es si efectivamente se cumple esto. Pero antes vamos a ver, a resumir, ¿sí? Algunos puntos de la conductividad equivalente a dilución infinita iónica. Es una propiedad característica de cada ión, depende de la temperatura y del solvente, son independientes de la concentración, son independientes del contraión, no dependen de la estequiometría del electrolito. Esto es importante porque muchas veces uno cuando piensa, por ejemplo, en nuestro clásico cloruro de calcio, cuando se disocia yo tengo 2 cloros. Entonces uno podría decir, bueno, entonces la conductividad equivalente es igual a la conductividad equivalente iónica del calcio más 2 veces la conductividad equivalente del cloruro. Y no es así. ¿Tá? El hecho de que de la carga que tenga ese ion, ¿sí? Y de la cantidad que tenga, ya fue tenido en cuenta a la hora de deducir este valor de conductividad iónica. ¿Tá? Entonces, no depende de esa estequiometría. ¿Tá? Siempre va a ser la suma del catión, de la conductividad iónica equivalente del catión, más la conductividad equivalente iónica del anión. ¿Tá? Y esto se define como la ley de Kohlrausch de la migración independiente de iones, ¿tá? Que en el práctico también lo usaron. Entonces, vamos a ver ahora esto. Vamos a ver si se cumple, en realidad. Lo que les presento acá son electrolitos, ¿sí? En donde todos tienen el catión calcio o el catión sodio, ¿sí? Como contraión, ¿tá? Entonces, en la siguiente columna lo que tenemos es la conductividad equivalente tabulada, ¿sí? A dilución infinita para una temperatura dada, y lo que tenemos acá en esta columna es la diferencia de la conductividad iónica del potasio a dilución infinita menos la conductividad equivalente iónica del sodio, ¿sí? A partir de estos datos tabulados. Entonces, si fuesen independientes, ¿tá? Esto nos tendría que dar un mismo valor. O sea, no me depende de con quién esté, sino que me tiene que dar un mismo valor. Entonces, nada, para ver cómo llegamos a esos valores, o sea, a estos valores de esta columna, les planteo el primer ejemplo. Tenemos la conductividad del perclorato de potasio, que es igual entonces al aporte de los iones, ¿no? De potasio y perclorato. Y acá tenemos cambiando el catión, ¿sí? Si nosotros restamos esto, ¿tá? Tenemos la resta de los valores tabulados, y acá, como estamos a dilución infinita, ¿sí? Y aplicamos la ley de migración independiente, entonces este valor se me cancela con este porque es el mismo, ¿sí? Entonces lo que tengo acá es la diferencia, que este valor es lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es que cambiando el anión, ¿cuánto es que nos da ese valor? ¿Tá? Y si ustedes se fijan, este nos da 22,5, cuando tenemos yodo nos da 23,5, cuando tenemos cloro nos da 23,5, cuando tenemos bromato nos da 23,9, cuando tenemos acetato nos da 23,4. Entonces efectivamente se cumple esto de que los valores, independientemente de quién sea el contraión, siguen siendo constantes. ¿Tá? En este caso lo que tenemos es que tenemos la diferencia en los aniones, ¿no? El mismo razonamiento. Tenemos entonces la conductividad del cloruro de potasio, ¿sí? Que lo ponemos como el aporte del potasio y del cloruro, ¿sí? Lo mismo cambiando el anión,
¿sí? Restamos los dos términos, ¿tá? Y el valor de esta resta es la que planteamos acá. Fíjense, acá nos da 10, cuando le cambiamos el catión nos da 9, cuando le cambiamos nuevamente el catión nos da 9. ¿Sí? Entonces, o sea, no está variando ahí el valor de esta diferencia, entonces, nada, demostramos que efectivamente estos valores, ¿sí?, son constantes. O sea, los valores de conductividad equivalente a dilución infinita son constantes independientemente de quién sea el contraión de ese electrolito. Entonces acá lo que les presentamos son los iones, ¿sí?, sus conductividades equivalentes a dilución infinita, y como ya hemos visto, ¿sí?, esa conductividad depende de la movilidad, ¿tá? Y acá entonces vemos los valores de Claro. movilidad. Decime. Te leo una pregunta. Dale. Chat dice, buenas, tengo una duda, es de Alejandra Estebanet. ¿Hay alguna diferencia en usar lo de calcular la conductividad equivalente a dilución infinita para electrolitos fuertes o débiles? No. Y eso lo vamos a ver después. Gracias, Patricia. No, porque ¿qué es lo que pasa? Hacemos un adelanto ahora. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un electrolito débil, ¿sí?, lo que está sucediendo ahí es que cuando estamos a dilución infinita lo vamos a considerar completamente disociado. Vamos a ver que el grado de disociación disminuye, ahí va, con el aumento de la concentración. Entonces a dilución infinita lo vamos a considerar completamente disociado. Y hoy al final de la clase vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, lo que vemos acá es el alto valor, ¿verdad?, que tiene el protón y el hidróxido, ¿sí?, que es un poco lo que habíamos adelantado anteriormente, ¿tá? Que esos valores de movilidad del protón para en solución, ¿sí?, acuosa, eran muy elevados. Entonces, nuevamente, ¿qué factores son los que afectan a la conductividad equivalente? ¿Sí? Si nosotros lo planteábamos de esta forma, ¿tá? Entonces tenemos el tamaño de los iones, porque lo que me está afectando es la movilidad nuevamente, ¿no? El solvente, ¿sí?, y el grado de disociación, que esto es lo que venía hablando la compañera, lo que preguntó la compañera. ¿Tá? Entonces, fíjense, la expresión teórica de la movilidad, para ir un poquito más allá, ¿no?, de que cómo se ve afectado, ¿sí?, es igual a la carga o sea, esto sería la movilidad a dilución infinita de un ion, esto sería la carga por la carga del electrón sobre 6pi por la viscosidad por el radio. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, en realidad el radio del ion, ¿sí?, podría estar afectando la movilidad, ¿sí?, que sería una de esas variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, a mayor radio, ¿sí?, menor movilidad. ¿Tá? Ahora, lo que sucede es que cuando uno evalúa la movilidad, en realidad la tendencia es otra. ¿Y por qué? Porque está la hidratación de esos iones, ¿sí? A su vez, o sea, porque ustedes imagínense que ese ion en solución acuosa, por ejemplo, no está como uno lo piensa solo, sino que está completamente solvatado, y eso afecta lo que es la velocidad de ese ion, ¿sí? Pero... Una consulta. Dale. ¿Esa viscosidad que aparece ahí es la viscosidad del solvente? Sí, sí. Perfecto, gracias. Me olvidé decirlo, pero es la viscosidad del solvente, sí. Porque vieron que dijimos que la movilidad dependía, claro, intuitivamente uno dice, bueno, depende de dónde está ese ion, ¿no? No va a ser lo mismo, y eso lo vamos a ver también en un ratito. Entonces, el protón no obedece estas tendencias porque su movilidad es muy elevada,
¿sí? Y acá lo que vamos a mostrar es lo que habíamos hablado al principio, de cómo es que se da esa movilidad. El protón en realidad en solución acuosa está como hidronio, ¿sí? Y para que ese hidronio pueda moverse, ¿sí? Tendría que pasar, podrían pasar dos situaciones. Uno, que sea posible, o sea, que pase un protón hacia otra molécula de agua, ¿sí? Pero si la orientación no es adecuada a esa molécula de agua, entonces el salto del protón no sería posible. Entonces ahí tenemos una etapa lenta, que sería la reorientación de la molécula receptora. Entonces, este no sería el camino como para explicar qué es lo que sucede, ¿tá? Y como hoy adelantó el compañero, lo que se da en solución acuosa, ¿sí? Es el salto de carga, ¿tá? Este mecanismo es el mecanismo de Grotus, ¿sí? En donde lo que le da la alta movilidad es que en realidad no se mueve el ion en la solución, sino lo que se mueve es la carga. Entonces, si nosotros marcáramos, por ejemplo, de alguna forma, ese protón, ¿sí? Veríamos que no es él el que se mueve, sino que ahí es la carga, ¿tá? Esta imagen me pareció también súper interesante, en donde cómo se veía el efecto, ¿tá? De ese movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que le confiere esa alta movilidad y por tanto esa alta conductividad al protón, ¿sí? en solución. Entonces, acá lo que les muestro también es, nada, a modo de ejemplo, cómo es que aumenta, cómo es el valor tan elevado de la conductividad equivalente, por ejemplo, para el ácido clorhídrico, ¿sí? A 25 grados. Acá, como ven, son conductividades equivalentes a dilución infinita. Y en este caso, lo que les voy a mostrar es cómo, cambiando el solvente, ¿sí? Es que ese efecto en el protón va cambiando, ¿tá? Entonces, en el primer caso lo que tenemos es agua, ¿sí? Entonces tenemos la conductividad equivalente a 20 grados, a dilución infinita, ¿sí? Acá no tenemos el cerito, pero es a dilución infinita. Entonces tenemos este para el ácido clorhídrico, este para el cloruro de litio, y esto es la diferencia entre uno y otro, ¿tá? Entonces acá, como era lo esperado, en agua era muy elevado. Ahora ya cuando lo cambiamos a metanol, ¿sí? Ahí vemos que va a disminuir, ¿sí? La conductividad del ácido clorhídrico, porque lo que yo estoy haciendo es aumentando disminuyendo la polaridad, ¿no? Cambiando el solvente, ¿sí? Entonces, lo que vamos viendo es ya un marcado descenso para la conductividad del ácido, o sea que ya para cambiarlo a metanol en realidad el efecto ya es muy bajo, ¿sí? Y cuando lo cambiamos, por ejemplo, a etanol también lo es, ¿sí? Y cuando cambiamos a propanol también. Y vean cómo ya la diferencia entre el comportamiento del catión, ya sea protón o litio, es muy baja, porque vieron que tenemos acá el mismo contraión, ¿no? Que ya es de 4, ¿tá? Entonces, ¿qué es importante con esto? Que ustedes, cuando vayan a analizar un sistema, ¿sí? Tienen que analizar todo. ¿Quién es su electrolito? Si tengo otro tipo, si tengo una contaminación, si no la tengo, en qué solvente estoy. Todo hay que analizar porque todo está participando. Una cosa en los ejercicios, pero cuando ustedes ya vayan a un laboratorio a trabajar, tengan en cuenta que se afecta todo eso para los valores de conductividad, ¿sí? Bien. Esta regla lo que ayuda un poco es a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, lo que plantea es que la conductividad equivalente por la viscosidad del solvente es una constante. Entonces, si aumenta la viscosidad de ese solvente, la conductividad equivalente va a disminuir a dilución infinita. La regla generalizada, ¿sí? Implica al radio del ion solvatado, ¿sí? Por la movilidad iónica, entonces lo que demuestra es que aumentando la viscosidad, la movilidad disminuye. Esta es una regla nada más para tenerla en cuenta de que también, o sea, no solo el tipo de solvente que se tenga, sino a las condiciones, las propiedades de ese solvente también va a afectar
a los valores de conductividad y movilidad, ¿sí? Porque todo esto en realidad sirve para que uno sepa cómo modificar su sistema para lograr algo, o cómo uno puede comprender qué es lo que está sucediendo, por qué dan esos valores, ¿sí? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si vamos un poquito más allá, lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una aplicabilidad también, o sea, tratar de hacer algún cálculo que aplicando lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Entonces, si tenemos un electrolito fuerte, ¿tá? Que lo que sucede es que se disocia completamente, eso ya espero que nos quede claro, planteamos la conductividad y planteamos la conductividad equivalente de iónica, ¿sí? Como lo definimos antes. Entonces, si sustituimos esta expresión, ¿tá? En el valor de la conductividad, fíjense que acá tengo la movilidad y acá tengo la constante, entonces lo sustituyo por el valor de la conductividad equivalente a dilución infinita. La concentración iónica la puedo referir a la concentración inicial que tengo de ese electrolito, ¿sí? Y esto lo puedo sustituir en esta expresión. Entonces llego a esta ecuación, ¿tá? Acá la idea es tratar de poder calcular una conductividad a partir de valores tabulados, ¿tá? Vamos como por lo mismo. Entonces, fíjense, este valor que tengo acá, ¿sí? Nosotros sabemos que la conductividad iónica y la suma de esas conductividades iónicas nos va a dar la conductividad equivalente. O sea, la conductividad equivalente iónica nos va a dar la conductividad equivalente. A dilución infinita, ¿sí? Planteamos la misma relación. Entonces, si por ejemplo tenemos en solución acuosa el cloruro de magnesio, 0,01 molar, ¿sí? Fíjense la concentración que tengo, que eso ya me habilita a hacer alguna aproximación, ¿tá? Puedo plantear la ecuación que dedujimos anteriormente, y plantear la conductividad igual a la concentración a 2, que es la carga, ¿sí? Del magnesio, por 1, que es el coeficiente estequiométrico, por la conductividad equivalente iónica del magnesio, más lo que me aporta el cloruro. O sea, 1 es la carga, 2 es el coeficiente estequiométrico, y esta es la conductividad equivalente iónica del cloruro, ¿tá? Recuerden que cuando uno aplica esto, esta concentración es mol por centímetro cúbico, ¿sí? Que lo que tenemos que hacerlo para transformarlo en mol por litro, porque es lo que tengo, ¿sí? Es dividirlo entre 1000, ¿tá? Entonces ahora, fíjense, hallando estos, puedo llegar a saber cuál es la conductividad que tiene esa solución. Entonces, la aproximación que hago por la concentración que tengo, ¿sí? Es que estas conductividades equivalentes iónicas las aproximo a las infinitas, y estas están tabuladas. Entonces, lo que hago es sustituir esos valores, ¿sí? Y llegar a la conductividad de esa solución, ¿tá? Esto es un poco para mostrarles cómo, a partir de todas esas deducciones que hicimos, podemos hallar el valor de la conductividad para una solución de electrolito determinada, ¿sí? Bien. Y para terminar con la clase de hoy, vamos a introducir a los electrolitos débiles, que nos va a llevar lo que queda de esta clase, y un poquito de la clase que viene, ¿sí? Entonces, era lo que hablábamos en un momento. Nosotros tenemos el electrolito, y lo que me aporta la conducción es lo que está disociado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros lo evaluamos en un tiempo t, ¿sí? La cantidad que me va a aportar a la conducción, ¿verdad? La vamos a definir como alfa, que es el grado de disociación, por el coeficiente estequiométrico, por la concentración inicial que se tiene, ¿tá? Para el catión, y lo mismo para el anión. Entonces, si nosotros queremos tratar de comprender cómo es que se me ve afectada esa conductividad con esa concentración, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que sucede con el grado de disociación. Entonces, nosotros podemos plantear la constante de disociación, ¿sí? Esto como lo hacíamos en termodinámica, ¿sí? Entonces nos queda la concentración de A, ¿verdad? Esta es la carga de A,
este es el coeficiente estequiométrico del catión, esto es la concentración de B, ¿no? La carga de B. Perdón, esta es la concentración del catión, la concentración del anión, esta es el coeficiente estequiométrico del anión, y si consideramos un electrolito 1,1, en donde este es 1, ¿sí? Entonces llegamos a esta expresión, ¿tá? En donde ahí efectivamente, al aumentar la concentración, disminuye el grado de disociación, y a dilución infinita, efectivamente lo que sucede es que el alfa vale 1, ¿sí? Lo voy a considerar completamente disociado, ¿tá? Que eso nos va a ayudar a trabajar con las conductividades equivalentes a dilución infinita para los electrolitos débiles, ¿tá? Entonces, si nosotros vemos la conductividad en función de la raíz de la concentración, vemos que esto, recuerden que es la ley de Colruyt, ¿sí? Para un fuerte nos da lineal, y para el débil, como habíamos visto antes, no nos da lineal, ¿verdad? Nos da una curva decreciente. Entonces, ¿qué pasa? Era un poco lo que veníamos hablando, o sea, no podemos de forma gráfica poder determinar ese valor de conductividad equivalente a dilución infinita, entonces lo tenemos que hacer de forma indirecta, ¿sí? Y ahí lo que aplicamos es la ley de migración independiente de iones, ¿tá? Para poder hallarlo. Esto, lo que les tengo acá, es lo que ustedes también van a hacer en el laboratorio, ¿tá? Porque en el laboratorio ustedes lo que hacen es hallar la conductividad equivalente a dilución infinita de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Entonces, para terminar, esta conductividad equivalente a dilución infinita de este ácido débil, ¿sí? Lo podemos hacer a partir de las conductividades equivalentes a dilución infinita iónicas, ¿tá? Que están tabuladas, y esto es válido, o si no están tabuladas, lo podemos hacer de forma indirecta a través de las conductividades equivalentes a dilución infinita de otros compuestos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que buscamos es esto, ¿sí? Entonces podemos plantear la conductividad equivalente a dilución infinita del ácido clorhídrico, en donde me va a aportar la conductividad equivalente iónica del protón, ¿sí? A su vez, para el acetato puedo plantear lo mismo, ¿sí? Y el problema que tengo acá es que si yo sumo esto, voy a tener los aportes del cloruro y del sodio, ¿tá? Entonces, si le resto la conductividad equivalente a dilución infinita del cloruro de sodio, entonces estoy restando esos dos términos, ¿tá? Entonces acá lo que les planteo es toda la suma, ¿sí? Se me van esos términos, y llego al valor que necesito. Esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos a dilución infinita, ¿sí? Si yo no estoy a dilución infinita, los valores tabulados no los tengo, no puedo aplicarlo, ¿sí? ¿Puedo hacer esto si no estoy a dilución infinita? ¿Puedo plantearlo? Sí, puedo plantearlo, pero lo que yo no puedo hacer ahí es cancelar este valor con este valor, ¿tá? El valor del sodio, de sodio, si no estoy a dilución infinita, no va a ser el mismo que este, ¿tá? Porque me vienen de distintos electrolitos, ¿sí? Y con esto vamos terminando, y lo único que les dejo acá es lo que vamos a ver la clase que viene, que vamos a hacer un repaso, vamos a ver el efecto de la concentración en electrolitos débiles para la conductividad equivalente, la teoría de Debye-Hückeln-Sager, que esta es la teoría mediante cálculos, ¿sí? Que justifica lo que vio Colruyt, y después le vamos a dedicar a todo lo que es transporte.